una vez más por contactarnos a través de su programa Derecho y Más. En la tarde de hoy hemos elaborado el tratamiento de un tema que es de mayúscula importancia en el ámbito de lo que es la plataforma de principios del Código Procesal Penal en República Dominicana. ¿A qué vamos a referirnos en la tarde de hoy? Vamos a abordar específicamente la idea de lo que es el principio denominado por el legislador nuestro como la formulación precisa de cargos. ¿Qué es lo que vamos a detallar, a exponer a propósito de ese principio procedimental en materia penal? Bueno, vamos a ver en sí mismo a lo que ha querido referirse el legislador nuestro en la medida en que plantea la idea de la necesidad inexorable de la formulación precisa de cargos. Vamos a ver en ese sentido, como siempre lo hacemos, lo que es la base de sustentación jurídica de dicho principio. Y vamos a exponer, claro está, para la mayor ilustración y comprensión de lo que exponemos, vamos a trabajar con algunas ilustraciones, algunos ejemplos, para, como decíamos precedentemente, garantizar la mejor comprensión del tratamiento del tema que tenemos de frente. Bien, entrando en detalles a propósito del contenido del tema que nos ocupa, es importante señalar antes de entrar en lo que pudiera ser entendido como las articulaciones conceptuales respecto de lo que es el tema referente a la formulación precisa de cargos. Es importante señalar que en el ámbito de la sociedad dominicana, el histórico de lo que ha sido el ejercicio del Poder Judicial, específicamente en el ámbito de lo que ha sido la materia penal, la idea atinente a lo que es la aplicación de la ley penal ha estado tradicionalmente en el ámbito de la denominada política del tránquenlo. Es decir, en el marco de la sociedad nuestra ha sido muy fácil privar o cohibir de su libertad a una persona en un momento histórico determinado sin que esa persona tuviera un conocimiento cabal y pleno de las razones por las cuales ha sido menoscabada su libertad, reducido a prisión o arrestado en las circunstancias que de alguna manera fueren. Esa situación, obviamente, y sobre la base de lo que ha sido la evolución histórica en nuestro país, ha ido cambiando. Eso implica un cierto nivel de institucionalidad de lo que tiene que ver con el proceso aplicatorio de las normas procedimentales en materia penal. Dado que hoy, a diferencia de otros tiempos, y de forma específica y a raíz de la implementación de la nueva normativa procesal penal en nuestro país, pues ha habido un cambio en la idea de lo que es el pensamiento jurídico más bien. Hoy es inexorable que aquella persona que ha sido arrestada, reducida o cohibida de su libertad en un momento determinado tenga un cabal y pleno conocimiento de las causales o razones por las cuales ha sido reducido a prisión. Y es justamente lo que plantea en su contenido el artículo 19 del Código Procesal Penal en nuestro país. ¿Qué significa la idea de la formulación precisa de cargos? Es que a partir del momento en que fuera cualquiera de los operadores del sistema de justicia que tuvieran la necesidad de reducir la libertad de una persona dada, tienen que ponerle en conocimiento de manera previa y detallada de cuáles son las causales por las cuales habrá de ser detenido, arrestado o cohibido de su libertad en un momento determinado. Un aspecto importante en el marco de lo que tiene que ver con el tratamiento del tema que nos ocupa, referente a la formulación precisa de cargos, es el que sostiene el contenido específicamente del artículo 95, inciso primero, de nuestra normativa procesal penal en República Dominicana, y que obviamente supone una aplicación combinada con el contenido del artículo 19 ya citado. ¿A qué quiere referirse? Bueno, en esa disposición normativa, de forma precisa en su inciso primero, como ya acabo de decir, se plantea la inexorable obligación que tiene el Ministerio Público a raíz del momento en que pretende hacer una solicitud de medida de coerción o un anticipo de prueba, poner en conocimiento al imputado de todo cuanto tuviera que ver con las circunstancias de modo, de lugar, de tiempo, referente a los hechos que se le imputan. Tiene que hacerle una indicación precisa y clara de lo que son los medios probatorios que tiene también para poder sustentar esos pedimentos
y tiene también, claro está, que indicarle cuál es la posible calificación jurídica que él pretende ofrecerle a los hechos de la causa en el ámbito de lo que es el pedimento de medida de coerción o anticipo de prueba que está solicitando respecto de una persona determinada y que ha sido encartada en un proceso dado. Esa situación obviamente sigue la línea de pensamiento de lo que establecíamos precedentemente. ¿A qué quiere referirse? Bueno, a la necesidad inexorable que tienen las autoridades dominicanas de ponerle en conocimiento de forma amplia y detallada a aquel que esté encartado o imputado de un proceso penal determinado de todo lo que de alguna manera compete a las acusaciones o a las imputaciones que pesan sobre él. Siguiendo en el ámbito de lo que es el tratamiento del tema que hemos elaborado para ustedes, referente a la formulación precisa de cargos, hay un aspecto importantísimo a ser abordado en esa dirección, y es el que está relacionado, ya concluyendo la fase preparatoria, con lo que es la acusación con la que de alguna manera y a título de acto conclusorio le pone fin el Ministerio Público a esa fase preparatoria. En ese sentido se pronuncia el artículo 294, inciso segundo, y en la línea de lo que estamos tratando, obviamente, en la medida en que plantea la obligación tenida por el Ministerio Público de plantear, entre otras cosas, en el ámbito de lo que es el contenido de la acusación, una relación precisa y circunstanciada de los hechos que imputa o que encarta a una persona determinada, con una clara y precisa indicación de cuáles son los niveles de participación que entiende el Ministerio Público ha asumido esa persona en contra de quien se presenta ese acto conclusorio. De manera que, y como advertimos, existe todo un conjunto de planteamientos en relación a lo que son los distintos actos de procedimiento a ser llevados a cabo por el Ministerio Público como principal operador del sistema de justicia penal en República Dominicana en el ámbito de lo que es la fase que dirige, que es la fase preparatoria. Y es, como decíamos, de poner en conocimiento de forma amplia y detallada al imputado de todo aquello que de alguna manera se entiende como una imputación o una acusación formulada en su contra. Siguiendo la línea de la nota introductoria que formuláramos, planteábamos en ese sentido que íbamos a destacar cuál es la base de sustentación jurídica en República Dominicana, claro está, de lo que es la denominada formulación precisa de cargos. En ese sentido, hemos visto ya a lo que se refiere al artículo 19 del Código Procesal Penal nuestro, la cuestión relativa al contenido del artículo 95, inciso primero, de dicha disposición legal, como también aquello a lo que se refiere en el ámbito, como decía precedentemente, de lo que es la etapa preparatoria, a lo que apunta el artículo 294, inciso segundo, de dicho Código Procesal Penal. También en esa misma dirección se advierten los contenidos de los tratados internacionales suscritos por los poderes públicos en República Dominicana con organismos extranjeros, tales como es el caso del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como también la Convención Americana de los Derechos Humanos de San José de Costa Rica, suscrita en el año de 1969, entre otras. De manera que esas disposiciones normativas, así como también algunas disposiciones referentes a lo que ha sostenido la jurisprudencia dominicana en la línea de pensamiento que estamos planteando, se convierten en la base de sustentación legal del principio jurídico denominado formulación precisa de cargos en República Dominicana. Otro aspecto importante que debe de ser destacado en el ámbito de lo que es el contenido del tema que nos ocupa, y ya fuera de lo que es la fase preparatoria, es el que tiene que ver con las prerrogativas de los jueces de la instrucción en República Dominicana, en la medida en que conocen de una acusación sostenida en desmedro de un imputado o de varios imputados determinados. ¿Qué puede hacer el juez de la instrucción en esa dirección? Bueno, apoderado de ese acto conclusorio no tiene más que dos opciones: o lo acoge o lo rechaza. Imaginemos la hipótesis, para poder ilustrar mejor, como lo decíamos en la nota introductoria sobre el tema que nos ocupa, imaginemos la hipótesis de que el juez de la instrucción, concluida la audiencia preliminar, decida acoger
el acta de acusación sostenida por el Ministerio Público o por el creyente. ¿Qué debe de indicar, entre otras cosas, a propósito de lo que es la idea de la necesidad inexorable que sostiene la normativa procedimental en materia penal en nuestro país, de mantener siempre la línea de pensamiento atinente a qué? Al conocimiento cabal y pleno que deben de tener los imputados o encartados en los procesos penales respecto de los hechos que se le imputan? En ese sentido, entonces, es inexorable, conforme el contenido del artículo 303 de nuestra normativa procesal penal, específicamente en su inciso segundo, en aquellos casos en que el juez de la instrucción decida dictar auto de apertura a juicio, debe indicar, tal y como lo dice la normativa precitada, una determinación precisa y clara de los hechos por los cuales se abre el juicio de fondo, indicando, entre otras cosas, y a propósito de ello, cuál es el nivel de participación que ha tenido, de alguna manera, ese encartado en el ámbito de lo que es la acusación que se formula en su contra. De manera que, y como vemos, ya fuera de lo que es la fase preparatoria, que es la fase de la investigación, se advierte cómo el legislador dominicano ha querido preservar la necesidad de que los imputados o encartados tuvieran un pleno y cabal conocimiento, como hemos dicho precedentemente, de todo aquello que pese en su contra en el ámbito de lo que es la apertura de un proceso penal en desmedro suyo. Ya para finalizar, lo que tiene que ver con el contenido del tema que nos ocupa, referente a la formulación precisa de cargos, queremos ilustrar con esta última situación recogida de forma específica en los artículos 318 y siguientes de nuestra normativa procesal en materia penal. ¿Referente a qué? Referente ya a lo que es el juicio de fondo. ¿Qué situación mantiene la línea de pensamiento a la que nos hemos estado refiriendo ya en el orden de lo que es la obligación tenida por las autoridades, fuera en la fase preparatoria, fuera en la audiencia preliminar, fuera ya en el juicio de fondo, respecto de lo que es la necesidad inexorable de preservar el conocimiento cabal y pleno que debe de tener el imputado en todo momento respecto de los hechos que se imputan? Bueno, en ese último sentido, es decir, en el ámbito de lo que es el juicio propiamente dicho, cuando ya se entra en lo que es el fondo, que es cuando se ordena al Ministerio Público y al querellante que lean la acusación y la demanda, entonces en ese sentido se define de manera precisa que deben de hacerse esas lecturas, o deben de hacerse esas lecturas, precisando en todo momento cuáles son los hechos que están a cargo del imputado, para, sobre la base de esa situación, mantener la consonancia o la coherencia de lo que se ha precisado desde el primer momento en que se encarta a una persona determinada sobre la base de una acusación o una imputación precisa. En consecuencia, amigos que nos ven, que nos escuchan semanalmente por su programa Derecho y Más, he aquí el tratamiento de un tema que, como decíamos originalmente, es de mayúscula importancia, porque rompe con un esquema de carácter sociocultural en la sociedad dominicana, que ha sido el de preservar en la ignorancia o en las tinieblas a los imputados en la medida en que se les priva o reduce de su libertad, o en la medida en que se le envuelve en lo que pudiera decirse como un proceso penal determinado, pero en aquellos tiempos sin un conocimiento cabal y pleno de lo que son los hechos o las formulaciones acusatorias que pesan en desmedro de tal imputado. Con todo ello, de alguna manera, podemos decir que finalizamos esta 18ª entrega respecto de lo que es el tratamiento de los temas que vemos semanalmente y que traemos para compartir con todos ustedes a través de su programa Derecho y Más. Solo nos queda darles las gracias por sus atenciones y será hasta una próxima entrega. Hasta la próxima.